El día antes de la mudanza, mi novia me dijo que me había perdido en un juego de verdad o reto. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que quería decir, me añadió al servidor de Discord de la clase de 2028, un inmenso y abrumador foro digital para estudiantes de primer año. En cuestión de segundos, un nuevo anuncio sonó en la pantalla. Desafío actualizado. Felicidades a Audrey Quinn por ganarse un nuevo novio de 260 libras. Inmediatamente después del texto, se envió una foto al chat. Era yo, alrededor de mi segundo año de preparatoria. Llevaba una sudadera algo sucia y demasiado grande. Mi estómago estaba presionado contra el escritorio, y mi cara era tan redonda que mis ojos estaban prácticamente cubiertos por mis mejillas. El chat estalló. ¿Eso es un novio o un enorme oso devorador de miel?, escribió una persona, seguido de una serie de emojis de asombro. De verdad me compadezco de Audrey. Imagina ser la chica de moda del campus y tener que jugar a las casitas con un ogro, intervino otro. La bella y la bestia. Acción real, excepto que a la bestia le gustan demasiado los postres. En cuestión de minutos se abrió un fondo de apuestas a través de una aplicación de terceros. La gente apostaba sobre si realmente me atrevería a dar la cara en la fiesta de estudiantes de primer año de mañana por la noche. Mi novia de internet, apostó $50 a que no iría. No te enojes con el jugador, Miles. Me envió un mensaje en privado. Sienna sacó un 6. Tú eras la apuesta. Es solo un juego. Audrey Quinn, la chica que supuestamente me había ganado, permaneció en silencio. Pero Grant Harrison, el chico de oro local, cuyo perfil era una galería cuidadosamente seleccionada de autos caros y relojes suizos, me etiquetó directamente. Oye, hermano, vas a venir mañana, ¿verdad? No dejes a una dama plantada. Miré las notificaciones pasando frente a mis ojos y sentí que una sonrisa lenta y sutil se extendía por mi rostro. Nadie lo sabía. Nadie sabía que durante el último año había perdido 80 libras. Que había cambiado las sesiones de videojuegos a las 2 de la mañana por entrenamientos físicos a las 5 de la mañana. Que en los últimos 2 meses me habían pedido mi número en cafeterías y gimnasios más veces que en los 18 años anteriores de mi vida combinados. Abrí la aplicación de apuestas y puse $100 a mi favor. Miles me apuesta. Estaré allí. Luego, en el chat principal, escribí 3 palabras. Una apuesta es una apuesta. Me quedé mirando el anuncio de Discord durante 10 segundos completos. Los mensajes se movían tan rápido que eran un borrón de bromas. Sienna realmente jugó esto a la perfección. Deshacerse de su pasado y congraciarse con el círculo de Grant en un solo movimiento. Audrey Quinn. Vamos, danos un discurso de victoria. Cayó otra foto. Esta era del día de campo de la secundaria. Estaba en mi peso máximo, 260 libras. Mi camisa de la escuela estaba muy ajustada por los botones y me captaron en el fondo de la foto de otra persona, muy concentrado en una gran bolsa de dulces. La persona que la publicó fue Sienna Reed, mi novia desde hace 11 meses. Hace un minuto me había estado consolando en nuestros mensajes directos. Bebé, es solo una bromita de chicas. Te perdí temporalmente ante Audrey. Solo haz los 3 retos de pareja mañana y se acabó. No lo pienses demasiado. No respondí. El chat se estaba haciendo un festín. ¿El lugar tiene sillones extra grandes?, preguntó alguien. ¿No hay un reto de cargarla como princesa? ¿Puede siquiera tocarse las rodillas y mucho menos levantarla? Sienna publicó un emoji con la mano en la cara. Chicos, paren. Lo van a poner demasiado nervioso. Parecía que me estaba defendiendo. En realidad, solo estaba echando leña al fuego, haciéndome ver aún más indefenso. Nos habíamos conocido en un servidor de Discord de Valorant competitivo. Cuando ella no podía dormir, yo me quedaba despierto hasta el amanecer, hablando con ella para calmar su estrés. Cuando reprobó su examen parcial de psicología, pasé una semana entera organizando sus apuntes. Incluso había elegido esta universidad porque ella me dijo, Miles, vayamos a la misma escuela. El día de la mudanza quiero que seas la primera persona en abrazarme. Ahora, yo era solo una ficha que había arrojado a la mesa de apuestas. Grant Harrison intervino de nuevo. Miren, todos, déjenlo en paz. Ser grande no es un problema siempre y cuando sea un buen tipo. Grant era el típico niño rico. Su Instagram era todo fiestas en yates y clubes privados. Últimamente había estado persiguiendo a Audrey Quinn, pero los rumores decían que también se estaba volviendo muy íntimo con Sienna. Incluso habían cambiado sus fotos de perfil a una estética minimalista a juego. Hermano, vienes, ¿verdad? Grant me etiquetó de nuevo. Nadie tiene malas intenciones. No te sientas mal. El chat se inundó con Grant, tiene muy buenas vibras y es todo un caballero. Sienna incluso reaccionó con un corazón. No me apresuré. Hice clic en el enlace de apuestas de nuevo. Otros $100 por mí. El chat se congeló durante 2 segundos antes de que apareciera un muro de signos de interrogación. Sienna me envió un mensaje de inmediato. ¿Estás loco? Grant y Audrey van a estar allí. ¿Por qué te expondrías a esas bromas? Me miré en el espejo. 1,85 m, hombros anchos, cintura estrecha. Los rasgos que habían estado escondidos bajo un aspecto mucho más redondo ahora eran afilados. Una mandíbula definida, pómulos altos y ojos que ya no parecían ocultos. Había pasado 12 meses en un esfuerzo gigante de contar calorías y levantar pesas. Quería guardar la sorpresa para el momento en que finalmente nos conociéramos en persona. Pero ahora, ella no merecía la sorpresa. Merecía ver la realidad. Cerré su chat y respondí en Discord. Estaré allí. El nombre de Sienna iluminó mi teléfono de inmediato. Lo ignoré. Llamó 3 veces, luego envió una nota de voz alterada. Miles, deja de ser un niño. Así es como funciona el juego. Perdí. Eres el novio de Audrey por la noche. Hacemos las 3 tareas y terminamos. Todos vamos a estar en los mismos círculos sociales. No hagas esto incómodo para mí. De hecho, me reí. Me había cambiado como a una carta de juego y le preocupaba su estatus social. Abrí el archivo del evento. Los retos de pareja eran darse pastel en la boca el uno al otro frente al grupo. Una foto tomados de la mano publicada en la página principal de Instagram de la escuela. La pareja masculina debe cargar a la pareja femenina, estilo princesa, durante 10 segundos. Los comentarios debajo del archivo eran muy pesados. Que alguien prepare a la pobre espalda de Audrey. Puede siquiera agacharse. Tal vez Audrey debería simplemente saltar sobre él y esperar lo mejor. Audrey Quinn no había dicho una palabra. Su foto de perfil era una foto artística y granulada de su espalda frente a un atardecer. Era un misterio, pero uno muy codiciado. Grant Harrison ya actuaba como su guardián.
Cada vez que alguien la etiquetaba, él respondía por ella. Audrey no es muy fan de los chats grupales. No la presionen con las tareas. Era un tono posesivo y familiar, y Sienna estaba allí mismo, siguiéndole el juego. Wow, Grant. Conoces muy bien a Audrey, publicaba ella, seguido de un emoji tímido. Era decepcionante. Estaba coqueteando con Grant mientras me mantenía a su lado como su simple apoyo emocional. Mi mejor amigo Tyler me llamó por FaceTime un segundo después. Estaba muy enojado. Amigo, ¿Sienna tiene la cabeza en las nubes o qué? ¿Te perdió en un juego? ¿Qué es esto? ¿Una película de adolescentes de los 90? ¿Viste las capturas de pantalla? Pregunté. Todo el chat grupal de la escuela las ha visto. Sienna es la que publicó esas fotos viejas, Miles. La chica a la que llamabas el alma más dulce te acaba de lanzar al ruedo. Sonreí. Tyler se veía aún más preocupado. ¿Por qué sonríes? ¿Vas a ir allá y dejar que hagan esto? Voy a ir, dije, caminando hacia mi armario. ¿A hacer qué? ¿Una revelación al estilo de un programa de cambios? Las fotos son fáciles de editar, Tyler. Simplemente dirían que usé IA o encontré un doble. No, quiero que lo vean. Quiero ver el momento exacto en que la gran sonrisa desaparece del rostro de Sienna. Tyler dejó escapar un silbido por lo bajo. Hermano, casi me siento mal por ellos. Casi. La noche de la fiesta de integración, me quedé en la cama hasta el mediodía. Mi teléfono era un mar lleno de notificaciones. La gente publicaba fotos de asientos muy amplios y cómodos que me habían reservado en el salón. Sienna seguía haciéndose la mártir. No va a venir, chicos. Dejen de molestarlo ya, Grant. Oigan, si aparece, aparece. Prometamos todos no hacer bromas, ¿de acuerdo? Su amabilidad era la parte más irónica de todas. Me levanté, me duché y pasé una hora arreglándome el cabello. Tyler apareció a las 4 p.m. con un portatrajes. Hoy iremos con elegancia total, anunció. Había elegido una camisa de botones negra carbón de corte ajustado. Cuando la fajé en mis pantalones oscuros y me arremangué hasta los codos, revelando lo tonificados que estaban mis antebrazos, incluso Tyler se quedó callado por un segundo. Cielos, Miles. Si yo fuera una chica, te estaría enviando muchísimos mensajes directos ahora mismo. Cállate, lo digo en serio. Grant Harrison será rico de club de campo, pero tú pareces el dueño del club. A las 5:30 se publicó un video en Discord. El salón estaba a reventar. En el centro de la mesa había un enorme pastel con glaseado rojo que decía, «Bienvenido, grandulón». Estallaron las risas de fondo. Un chico con el pelo rapado apuntó una cámara al pastel. «Miles, amigo, si no apareces en 10 minutos, vamos a tener que empezar toda la fiesta sin ti». Sienna estaba sentada en el sofá de terciopelo, bebiendo un refresco. Parecía aburrida. «Se los dije. No va a venir. Ni siquiera tuvo la valentía de hacerme FaceTime este mes. ¿Creen que va a entrar por esa puerta?» Grant estaba sentado justo a su lado. Ella se inclinó para arreglarle el cuello de la camisa, y él no se apartó. Entonces, Audrey Quinn entró en el encuadre. Grant se puso de pie al instante, casi derribando a Sienna. «Audrey, estás aquí. Iba a pasar a recogerte». Audrey apenas lo miró. El video se cortó ahí. Tomé mis llaves. Mi corazón latía con fuerza, pero no era el viejo corazón, el que palpitaba de nervios. Este era un tamborileo constante y rítmico de anticipación. Al llegar al salón del hotel, una chica de mi escuela secundaria, alguien que una vez me había llamado el muro de contención durante el quemado, pasó junto a mí en el vestíbulo. Miró 2 veces de forma tan brusca que casi se tropieza con sus propios zapatos. El salón estaba en el 3er piso. Podía escuchar la música y las risas animadas a través de las pesadas puertas de roble. 10. La multitud empezó a corear. 9. 8. La voz de Sienna se elevó por encima de las demás. Solo cierren las apuestas. No va a venir. Probablemente esté en casa con un gran bote de helado, muy triste en su Discord. Alcancé el pomo de la puerta. Miles. Me di la vuelta. De pie en el pasillo, había una chica con un vestido de seda esmeralda. Tenía el cabello oscuro recogido, y sus facciones eran llamativas y frías. Audrey Quinn. Me miró, y sus ojos se abrieron de par en par con verdadera sorpresa. ¿Eres tú? Le dediqué una pequeña y sutil sonrisa. Audrey, justo a tiempo. Adentro la cuenta regresiva llegó a 0. Empujé las puertas para abrirlas. El salón era una ola de calor, luz y ruido. Había foquitos colgantes sobre las mesas largas, y el olor a alcohol barato y perfume caro llenaba el aire. Por una fracción de segundo, nadie me notó. La música seguía sonando, la gente seguía riendo, y el pastel con el glaseado rojo todavía presidía la mesa central como un insulto en azúcar. Luego alguien me vio. No fue un grito. Fue un silencio que se propagó como una grieta en el hielo, desde la puerta hasta el fondo del salón, tragándose la conversación, las risas, incluso la música, que siguió sonando durante 3 segundos incómodos, antes de que alguien la bajara sin saber por qué. Solo sabía que algo había cambiado. Entré despacio. No tenía prisa. La habitación entera era mía antes de que yo dijera una sola palabra. Escuché a Audrey Quinn entrar detrás de mí. No hablamos. No hacía falta. Ella caminó hacia un lado, yo seguí recto, y el mar de estudiantes de primer año simplemente se abrió. Una chica con una copa de plástico en la mano me miró y no parpadeó. El chico con el pelo rapado que había estado filmando el pastel bajó su teléfono a la mitad del camino y se quedó así, con el brazo suspendido en el aire como una pregunta sin terminar. Grant Harrison me vio desde el sofá de terciopelo. Vi exactamente el momento en que su cerebro intentó procesar la información y falló. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, buscando la continuidad entre la foto del día de campo que había visto en el chat y la persona parada frente a él. No la encontró. Su sonrisa, esa sonrisa de club privado que practicaba frente al espejo, se mantuvo en su lugar durante 2 segundos más de lo natural. El tipo de sonrisa que ya no llega a los ojos. Sienna tardó más. Estaba mirando su teléfono cuando entré. Alguien a su lado le dio un codazo, y ella levantó la vista con la expresión de quien va a decir algo mordaz. La expresión murió a mitad de camino. La vi parpadear. Vi cómo sus labios empezaban a formar una palabra, y la abandonaban. Vi el color subir a sus mejillas, no de vergüenza todavía, sino de confusión pura y primitiva, el tipo de confusión que antecede al pánico. Miles, articuló en silencio. Sin sonido. No la miré más. Eso era exactamente lo que ella quería. Que yo reaccionara, que yo me justificara, que yo le demostrara que todavía me importaba su opinión. No le iba a dar eso.
Me serví un vaso de agua de la mesa lateral y me recosté contra la pared con la postura de alguien que ha llegado 20 minutos tarde a su propia coronación. El chico con el pelo rapado fue el primero en recuperarse. Se acercó con la cámara todavía en la mano y una sonrisa que ya no era de burla. Amigo, el internet te debe una disculpa, dijo. No le respondí. Solo levanté el vaso a modo de saludo y tomé un sorbo. El salón tardó exactamente 4 minutos en reorganizarse alrededor de mí. Así de rápido funciona la jerarquía social cuando el guión cambia. Los mismos chicos que habían apostado sobre si las sillas aguantarían mi peso, ahora buscaban la forma de acercarse sin parecer oportunistas. 2 chicas que definitivamente habían escrito emojis de calavera en el chat grupal aparecieron con la excusa de preguntarme qué proteína tomaba. Una chica de cabello cobrizo me preguntó si iba al mismo gimnasio que ella, lo cual era imposible porque jamás nos habíamos visto, pero lo entendí como lo que era, una invitación. Lo interesante de ser invisible durante años es que aprendes a observar, y yo había pasado 18 años observando cómo funciona la gente cuando creen que nadie los mira. Grant Harrison estaba observando todo esto. Vi cómo su postura cambiaba. El respaldo casual contra el sofá se volvió más recto. La copa en la mano pasó de balancearse con despreocupación a sostenerse con demasiada firmeza. Era un animal territorial recalibrando la amenaza. No me conocía, pero sabía exactamente lo que yo representaba ahora mismo. Una variable que no había calculado en su tablero. Se levantó del sofá con esa fluidez cuidadosa de quien ha practicado cómo pararse sin que parezca que lo está pensando. Cruzó el salón hacia mí con los hombros abiertos y la mano extendida. Grant Harrison, dijo, como si su nombre fuera una credencial suficiente. Miles, respondí, sin moverme de la pared. Estreché su mano. Él apretó un poco más de lo necesario. Yo mantuve exactamente la misma presión. Eso lo incomodó más que si hubiera apretado más fuerte. Oye, mira, empezó, bajando la voz a ese tono de falsa confidencialidad que usan los chicos que quieren parecer razonables mientras establecen condiciones. Lo del chat fue una locura. Tú sabes cómo son las cosas online. Nadie hablaba en serio. Son cosas de primer año, ¿me entiendes? Bienvenido al campus. Lo miré durante un segundo largo. Gracias, Grant. Eso fue todo. 2 palabras. Sin ironía visible, sin agresión, sin el menor rastro de que su pequeño discurso había aterrizando en algún lugar dentro de mí. Lo vi procesar eso, buscando la grieta por donde entrar, y no encontrarla. Audrey Quinn apareció a mi derecha. No había hablado con nadie desde que entró. Se había instalado en un rincón con una copa de vino tinto y la postura de alguien que está evaluando el salón como quien evalúa un menú mediocre. Ahora estaba mirando a Grant con una expresión que no era exactamente antipatía, pero tampoco estaba muy lejos de eso. Grant, dijo simplemente. Grant. No Granty, no el tono que usan las chicas que quieren que alguien se sienta bien. Solo su nombre, pronunciado como una nota al pie. Él se giró hacia ella demasiado rápido. El movimiento lo delataba. Audrey, ya llegaste. Sé que ibas a pasar a recogerme. Ya me lo dijiste 3 veces esta semana. Lo interrumpió ella, sin elevar la voz. Luego se volvió hacia mí. Supongo que técnicamente somos pareja esta noche. Supongo, respondí. Ella no sonrió exactamente, pero algo en la comisura de su boca sugería que la situación le resultaba más interesante de lo que había anticipado. Entonces fue cuando Sienna cruzó el salón. Se había tomado el tiempo de retocarse el labial. Lo noté de inmediato, ese pequeño escudo que las personas construyen cuando saben que están a punto de tener una conversación que no pueden ganar, pero que tienen que fingir que pueden ganar. Se acercó con el paso de quien intenta parecer casual y solo consigue parecer ensayado. Miles, dijo. Y en esa sola palabra había 11 meses de historia, de madrugadas en Discord, de apuntes organizados, de promesas sobre el día de la mudanza. También había la foto del día de campo, también había el emoji de mano en la cara. También habían los $50 que apostó a que yo no tendría las agallas de aparecer. La miré. Hola, Sienna. Nada más. Ella esperó. Buscaba algo, vergüenza, ira, súplica, cualquier cosa que le devolviera el control de la situación. No le di nada de eso. Me volví hacia Audrey y señalé el pastel del centro. ¿Empezamos con las tareas? El salón entero contuvo la respiración. Grant Harrison, por primera vez en la noche, no supo qué hacer con sus manos. El pastel tenía 4 capas. Lo supe porque alguien lo había cortado antes de que llegáramos, como si hubieran estado seguros de que nadie iba a reclamar la porción central, la que decía grandulón en glaseado rojo. Era un detalle pequeño y mezquino, y me hizo querer ganar esto aún más de lo que ya quería. Audrey tomó el cuchillo de la mesa sin que nadie se lo pidiera. Cortó 2 porciones limpias con la precisión de alguien que ha organizado suficientes eventos sociales como para saber que los gestos lentos y deliberados roban el cuarto mejor que los gestos rápidos. El salón entero la miraba. Ella sabía que la miraban. No le importaba de la forma en que no le importa a la gente que ha nacido siendo el centro de la habitación, y ya se aburrió de serlo. Me pasó el tenedor. Tarea 1, dijo, sin theatrics, sin el tono de quien está actuando para la audiencia. Solo un enunciado. Yo la miré a ella. Ella me miró a mí. Y sin más ceremonia, le ofrecí el trozo de pastel en el tenedor. Audrey Quinn abrió la boca y lo tomó con la naturalidad absoluta de quien acepta un café de manos de un conocido. No exageró. No hizo cara a la cámara. No fingió que era lindo. Masticó y asintió levemente, como evaluando el sabor. Está bien, dijo. Un poco dulce. El salón no supo cómo procesar eso. Habían esperado incomodidad. Habían esperado que yo sudara, que ella hiciera una mueca, que alguien riera. En cambio, obtuvieron 2 personas comiendo pastel con la calma de quien ha hecho esto 1.000.000 de veces. Escuché a Sienna soltar el aire por la nariz. Era un sonido pequeño, casi inaudible, pero yo lo escuché. Grant levantó su teléfono para filmar. Lo noté por el reflejo en el ventanal del fondo. No dije nada. Que filmara. Audrey tomó su propio tenedor, lo hundió en la otra porción y me lo extendió. Yo lo tomé sin apartar los ojos de ella. Cuando el pastel llegó a mi boca, ella asintió de nuevo, como confirmando algo que había estado calculando desde el pasillo. ¿Qué estás calculando?, le pregunté en voz baja, lo suficiente para que solo ella escuchara. Si esto va a ser interesante o aburrido, respondió con la misma discreción. Me reí. No fue una risa de cortesía. Fue genuina, y eso también lo escuchó el salón.
Y eso también los desconcertó, porque no había forma de encajar esa risa en el guión que habían preparado para esta noche. Fue exactamente en ese momento que Tyler entró por la puerta del fondo. No había planeado que llegara. O sí lo había planeado, pero no conscientemente. Tyler tenía el don de aparecer en el momento preciso en que alguien necesitaba un testigo. Traía su propia copa, que claramente había conseguido en algún lugar del pasillo, y se instaló contra la pared con la postura de quien lleva horas en la fiesta y acaba de encontrar el mejor ángulo para ver el show. Me miró. Yo le hice un gesto mínimo con la cabeza. Él sonrió y sacó su teléfono. El chat grupal de la escuela iba a tener un buen contenido esta noche, y no sería el que Sienna había planeado. La tarea 2 era la foto. Audrey se paró a mi lado sin que nadie tuviera que coordinar nada. Le extendí la mano. Ella la tomó, y Tyler levantó su cámara con el ángulo de alguien que sabe lo que hace porque lleva 2 años haciendo fotos para el anuario. No era el fotógrafo contratado de la fiesta. Era mejor que eso. Espera, dijo el chico del pelo rapado, empujando hacia adelante con su propio teléfono. Déjenme. Ya está hecho, dijo Tyler sin levantar la vista de la pantalla. El chico del pelo rapado miró su pantalla, luego miró la de Tyler, luego se hizo a un lado. Así de simple. Audrey soltó mi mano cuando terminó la foto, pero no se alejó. Se quedó a mi lado con esa proximidad que no es exactamente personal, sino territorial, como si hubiera tomado una decisión que no tenía que ver conmigo ni con el juego, sino con algo más antiguo y más calculado. Grant se había movido 2 metros más cerca sin que yo lo viera moverse. Estaba hablando con alguien a su izquierda, pero sus ojos no estaban en esa conversación. Estaban en Audrey, en la distancia entre ella y yo, en la forma en que ella no lo había buscado desde que entré al salón. Sienna también lo estaba mirando a él. Ese era el triángulo real de esta noche, y yo acababa de entender que era su vértice menos importante. Grant quería a Audrey. Audrey era indiferente a Grant. Sienna quería a Grant, o al estatus que representaba Grant, o ambas cosas, que en ciertos círculos son lo mismo. Yo había sido el escudo, el chiste, la apuesta que le permitía a Sienna entrar al radar de Grant sin parecer desesperada. El escudo humano, había dicho alguien en el quemado de la secundaria. Resulta que ese era el papel que Sienna también me había asignado, solo que en esta versión el escudo sabía karate. Quedaba la tarea 3, la carga de princesa. 10 segundos. Frente a todo el salón, con la página principal de Instagram de la escuela esperando el video. El chico del pelo rapado anunció la última tarea con el entusiasmo renovado de quien no sabe cómo llegó hasta aquí, pero está decidido a aprovechar el viaje. Última tarea, 10 segundos, cuenten conmigo. El salón se reagrupó en semicírculo. Audrey me miró de reojo. Hay algo que no sabes, dijo en voz muy baja. ¿Qué cosa? Grant le apostó a Sienna que si tú no aparecías, él hacía las tareas con ella. Y si tú sí aparecías... Hizo una pausa. Bueno, aquí estás. Lo procesé en silencio. Así que Sienna no solo me había apostado. Me había apostado sabiendo que si yo no venía, Grant ocupaba mi lugar. Era un movimiento doble. Ganar si yo fallaba. Salvar la cara si yo aparecía porque podía culpar al juego. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué ganas tú con todo esto? Audrey miró al frente. Ver la cara que va a poner Grant cuando hagas esto. Eso me pareció suficiente razón. El chico del pelo rapado empezó la cuenta. En 3. En 2. Me giré hacia Audrey. Ella ya me estaba mirando con esa expresión suya, que no era exactamente una sonrisa, pero que contenía algo más honesto que una sonrisa. Levanté un brazo. Ella pasó el suyo por mi cuello con la ligereza de quien ha ensayado este movimiento, y la levanté. No hubo esfuerzo visible. Ese era el punto. El salón estalló. No en burlas. En algo que tardé un segundo en identificar porque nunca lo había escuchado dirigido a mí. Aplausos. Silbidos. Alguien gritó algo ininteligible que era claramente de aprobación. Tyler filmó sin mover el plano. Grant Harrison no aplaudió. Sienna tampoco. 10 segundos. Los conté en mi cabeza mientras el salón contaba en voz alta. 8. 9. 10. Bajé a Audrey con el mismo cuidado con el que la había levantado, y ella pisó el suelo y me miró con una expresión que no había visto en toda la noche. Era sorpresa real. No la sorpresa performativa de quien actúa para una cámara. La otra clase. Gracias, dije. Ella frunció el ceño levemente. ¿Por qué me agradeces a mí? ¿Por qué no tuviste que quedarte en el pasillo? Audrey procesó eso. Luego miró por encima de mi hombro hacia donde estaban Sienna y Grant. No, supongo que no tuve que hacerlo. El chico del pelo rapado anunció los ganadores de la aplicación de apuestas. Había 42 personas que habían apostado por mí. El pozo era de casi $800 y yo había puesto 200. La notificación llegó a mi teléfono con un sonido limpio y satisfactorio. Sienna también recibió una notificación. La vi mirar la pantalla, la vi calcular, la vi levantar los ojos hacia mí con una expresión que era demasiado compleja para reducirla a una sola emoción. No era arrepentimiento. Todavía no. Era algo anterior al arrepentimiento. Algo más primitivo. La conciencia de que el tablero había cambiado, y ella no había sido quien lo cambió. Se acercó, y yo por primera vez en la noche sentí que mi corazón perdía un poco el ritmo. No porque la quisiera, sino porque conocía exactamente lo que iba a decir. Sienna siempre había sido mejor construyendo trampas que yo detectándolas. 11 meses me habían enseñado eso. Y mientras cruzaba el salón hacia mí con esa expresión calibrada entre la disculpa y la reclamación, comprendí que todavía no había terminado. El juego no había terminado, solo había empezado la segunda ronda. Sienna se detuvo a 1 metro de distancia. Había calculado esa distancia. Lo supe porque durante 11 meses aprendí a leer sus cálculos. 1 metro era suficientemente cerca para parecer íntima, suficientemente lejos para tener una salida si la conversación no iba como esperaba. Era la distancia de quien negocia, no de quien se disculpa. Miles, comenzó, y su voz tenía ese tono bajo y privado que usaba cuando quería que yo sintiera que éramos los únicos dos en el cuarto. Necesito que entiendas algo. La miré, no dije nada. Ella interpretó el silencio como una invitación. Siempre lo hacía. Yo lo sabía. Lo dejé. Lo de esta noche no era personal. El juego ya existía antes de que yo tirara el dado. No elegí la ficha. Simplemente cayó en ti. Si hubiera caído en Tyler, habría sido lo mismo. No habría sido lo mismo, dije. Ella parpadeó. ¿Qué? Tyler no tiene 11 meses de madrugadas en Discord.
Tyler no organizó tus apuntes de psicología. Tyler no eligió esta universidad porque le dijiste que querías que fuera la primera persona en abrazarte el día de la mudanza. Sienna abrió la boca. La cerró. Detrás de ella, Grant observaba desde una distancia prudente, con esa postura de quien finge no estar escuchando y escucha cada sílaba. Audrey estaba en el rincón opuesto, hablando con Tyler, pero yo sabía que también prestaba atención porque Audrey Quinn era exactamente el tipo de persona que procesa 3 conversaciones al mismo tiempo sin que nadie lo note. Fue diferente, dijo Sienna finalmente. Lo que tuvimos fue diferente. ¿Diferente a qué? A un juego. Fue real para mí, Miles. Asentí despacio. Bien. Entonces explícame las fotos. Ella cambió el peso de un pie al otro. Eso no fue mi mejor momento. Me dejé llevar por el grupo. No quería publicarlas. ¿Pero las publicaste? Sienna cerró los ojos un segundo. Sí. ¿Y apostaste $50 a que no tendría agallas de venir? Un momento de silencio. Luego, pensé que te haría un favor. Si no venías, nadie te veía en persona. Era una salida limpia. Escuché eso. Lo procesé en todos sus ángulos. Era la clase de lógica retorcida que solo funciona si uno acepta la premisa de que yo necesitaba una salida. De que aparecer era una derrota y no aparecer era una victoria. De que el problema central de esta situación era mi incomodidad y no su traición. Ella todavía me estaba viendo como quien era hace un año. Eso era lo más revelador de todo. Sienna, dije. Y algo en mi tono la hizo ponerse levemente alerta. Hace un año lo que acabas de decir me habría funcionado. Me habrías convencido. Me habrías enviado un audio de 4 minutos explicando tu lógica, y yo habría terminado la noche sintiéndome responsable de haberte hecho sentir mal. Ella me miró sin hablar. Pero ahora mismo, estoy parado aquí. Y tú me estás mirando por primera vez en 11 meses. No porque me importes, sino porque el guión que escribiste esta mañana no salió como planeabas, y necesitas reescribirlo antes de que el resto del salón termine de procesar lo que está pasando. El color subió a las mejillas de Sienna. No del tipo que sube con vergüenza. Del tipo que sube con rabia contenida. Eso no es justo, dijo en voz baja. No, tienes razón. No lo es. Le apostaste a Grant que si yo no venía, él podía hacer las tareas contigo. Yo era tu plan B y tu plan A al mismo tiempo. Eso tampoco es justo. Sienna se quedó completamente quieta. Fue Tyler quien me lo contó, agregué. Antes de que llegaras esta noche. No era verdad. Había sido Audrey. Pero no había ninguna razón para que Sienna supiera eso, y sí había una razón muy clara para que supiera que el perímetro que había construido alrededor de esta situación tenía más grietas de las que calculó. Vi el momento exacto en que ella miró hacia Grant. Un movimiento involuntario, apenas un cuarto de segundo, pero suficiente. Grant se dio cuenta de que lo estaba mirando. Y yo me di cuenta de que él se dio cuenta. El tablero estaba moviéndose. Me disculpé con Sienna con un gesto cortés y me alejé hacia la mesa de bebidas. No me importaba lo que ella dijera a continuación. El punto no era destruirla públicamente. El punto era que ella supiera que yo sabía, que el espacio entre lo que ella creía que yo era y lo que yo realmente era existía, y que esa brecha era ahora visible para cualquiera que mirara con atención. Tyler apareció a mi lado en segundos. Amigo, eso fue quirúrgico, murmuró. No respondí. Estaba mirando a Grant. Grant Harrison había cruzado el salón hacia Audrey con esa seguridad suya de club de campo. La había estado rodeando toda la noche como un satélite esperando el momento correcto para entrar en órbita. Ahora se había decidido. Estaba hablando con ella, inclinado levemente hacia adelante, con esa postura que los chicos ricos aprenden de sus padres. Ocupar espacio como si el espacio ya te perteneciera. Audrey lo escuchaba con una copa en la mano y la expresión de quien revisa mentalmente una lista de compras mientras alguien le explica el argumento de una película que ya vio. Caminé hacia allá. No corrí. No me apresuré. Cada paso tenía el mismo ritmo que los anteriores. Tyler me siguió a 2 metros de distancia, lo suficiente para ser testigo y lo suficiente para no parecer que lo era. Grant me vio llegar y su postura cambió en una fracción de segundo. Se irguió. Amplió los hombros. Era instintivo, animal, el tipo de respuesta que los hombres hacen cuando detectan competencia antes de que su cerebro consciente haya procesado el porqué. Miles, dijo, con tono de bienvenida que no llegaba a los ojos. Buen trabajo esta noche. Le hice un gesto de agradecimiento con la cabeza. Luego me dirigí a Audrey. ¿Lista para irnos? Ella me miró. No había coordinado eso con ella. Era un movimiento sobre la marcha, y Audrey lo sabía. Y lo interesante fue lo que hizo con esa información. No perdió el tiempo calculando. Solo respondió. Hace 10 minutos que estoy lista. Grant procesó eso con la velocidad de alguien que no está acostumbrado a no ser la opción elegida. Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos hicieron una pregunta que su boca no iba a hacer, porque hacerla públicamente sería admitir que la respuesta importaba. Oye, Audrey, empezó. Ella ya se había girado. Fue un movimiento pequeño, solo el acto de darse vuelta. Pero en el lenguaje social de esta gente, en este salón, con estas personas que llevaban semanas construyendo jerarquías sobre quién miraba a quién y cómo, darle la espalda a Grant Harrison en público era equivalente a un discurso. El chico del pelo rapado captó el momento con su teléfono. No lo publicaría todavía, pero lo guardaría. Sienna también lo vio desde el otro lado del salón. Vi cómo procesaba la información. Grant ignorado, yo saliendo con Audrey, el chat grupal con el video de las tareas ya circulando entre los teléfonos de la fiesta. Vi el momento exacto en que su estrategia de la noche colapsó en su cabeza como un edificio al que le retiran la columna central. Abrió su teléfono. Sus dedos se movieron rápido sobre la pantalla. Supe lo que estaba escribiendo sin tener que leerlo. Era el movimiento de emergencia, el control de daños, la narrativa alternativa. Sienna era buena en eso. Cuando una historia no funcionaba, construía otra encima. Mi teléfono vibró. No lo saqué. Tyler me puso una mano en el hombro brevemente mientras pasábamos junto a él. Después, me dijo en voz muy baja, con el mismo tono con el que alguien anuncia el resultado de un partido que ya terminó. Ya en el pasillo, Audrey se detuvo y me miró con esa expresión suya que era entre evaluación y curiosidad genuina. ¿Tenías planeado todo eso? Parte. ¿Cuál parte no? La tuya, respondí honestamente. Ella consideró eso. Yo tampoco tenía planeada la mía, dijo finalmente. Entré a esta fiesta queriendo salir en 20 minutos. ¿Y ahora? Ahora quiero ver cómo termina. En ese momento, el teléfono de Audrey iluminó su bolso.
Luego el mío. Luego por el sonido que venía del salón, el de varias personas más al mismo tiempo. Era una notificación del chat grupal. La publicación era de Sienna Reed y tenía adjunta una captura de pantalla. Era una conversación privada. Nuestra conversación privada. Seleccionada con cuidado, cortada con precisión quirúrgica, enmarcada de forma que yo pareciera el que había iniciado el contacto con Audrey mucho antes de esta noche. Era falsa. La edición era tan buena que casi era real. Casi. Miré la pantalla durante 5 segundos completos. Luego la guardé en el bolsillo y volví a mirar a Audrey. Ella ya me estaba mirando a mí. ¿La viste? Pregunté. Vi lo que quiso que viéramos, respondió. ¿Y? Audrey Quinn me sostuvo la mirada con esa calma suya que no era frialdad, sino algo más parecido a la certeza de quien ya tomó una decisión y solo está esperando el momento correcto para ejecutarla. Y tengo los originales. Me quedé mirándola. ¿Los originales? Repetí. Audrey abrió su teléfono y me lo extendió. Era la conversación real entre Sienna y yo, sin editar, con marcas de tiempo intactas y sin los mensajes agregados que Sienna había insertado en su versión. Pero había algo más. Había una segunda captura, una que yo no había visto nunca. Era una conversación entre Sienna y Grant Harrison. Databa de hace 3 semanas. Si Miles no aparece, hacemos las tareas juntos y subo la foto. Es la excusa perfecta para que te vean conmigo en el feed principal, había escrito Sienna. Y si aparece, igual ganamos. Se ve patético. Yo quedo como la chica simpática y tú como el caballero. De cualquier forma, te acercas a Audrey sin que ella sepa que lo coordinamos. Grant había respondido con un emoji de fuego y... Eres brillante. Lo leí 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería asegurarme de que lo entendía completamente. Sienna no me había apostado por accidente. No fue el dado. No fue el juego. Había construido esto semana antes. Yo era el instrumento. Grant era el objetivo. Audrey era el premio. 11 meses de madrugadas. Una semana organizando apuntes. Una universidad elegida porque alguien me dijo que quería que fuera la primera persona en abrazarla. Todo era una correa. ¿Cómo tienes esto? Le pregunté a Audrey. Grant me mandó esa conversación hace 2 semanas. Quería impresionarme. Demostrarse estratégico. La miré. Y me pareció lo más repulsivo que había leído en mucho tiempo. Audrey cerró su teléfono con calma. Por eso vine sola esta noche. Por eso me quedé en el pasillo cuando llegaste. Quería ver qué clase de persona eras antes de decidir qué hacer con esto. ¿Y qué clase de persona soy? Alguien que apostó $100 a su favor frente a un salón que lo estaba enterrando. Eso me pareció interesante. Volví a mirar el chat grupal. La publicación de Sienna ya tenía 42 comentarios en 3 minutos. La gente compartía, reaccionaba, construía la narrativa que Sienna había preparado para ellos como si fuera un molde. Le devolví el teléfono a Audrey. ¿Puedes reenviarme esas capturas? Ella ya lo estaba haciendo. Entramos al salón. El ruido era el mismo que antes. La música, las copas, los grupos pequeños inclinados sobre pantallas iluminadas. Pero había una corriente distinta en el aire, esa electricidad de cuando un chisme todavía está caliente y todos esperan el siguiente movimiento. Sienna estaba en el centro del salón, rodeada de 4 personas que asentían mientras ella hablaba. Grant estaba a su lado, ya habían rehecho su posición. Tyler me vio entrar y leyó mi expresión. Vino directo. Le pasé las capturas sin decir nada. Las leyó. Levantó los ojos hacia mí. Luego miró a Sienna. Luego respiró. ¿Qué necesitas que haga? Públicalas en el chat. Con los metadatos de fecha visibles. Tyler no preguntó nada más. Abrió su teléfono. Crucé el salón hacia Sienna. Ella me vio venir y reajustó su postura. La expresión de disculpa estratégica volvió a su lugar como una máscara que alguien ensaya. Miles, lo que publiqué era... El chat grupal sonó. Luego volvió a sonar. Luego sonó en cadena, teléfono tras teléfono, esa ola de notificaciones que significa que algo acaba de cambiar el centro de gravedad de la conversación. Sienna miró su pantalla. Vi el color abandonar su cara como el agua que baja por un desagüe. Grant también la miró. Y luego me miró a mí. Y luego miró a Audrey, que estaba detrás de mí con las manos en los bolsillos, y una expresión que no era triunfo sino algo más frío y más definitivo. Indiferencia. Grant, dijo Audrey, necesitamos hablar. Esas 4 palabras. Ese tono. Esa mirada. Grant Harrison, por primera vez en la noche, no supo dónde poner los ojos. El salón se había reorganizado alrededor de las capturas. El chico del pelo rapado las leía en voz alta para el grupo que no alcanzaba a ver la pantalla. La persona que había escrito, ¿el lugar tiene sillas reforzadas? Ahora tenía el teléfono boca abajo sobre la mesa. Alguien le había silenciado la música a la mitad de una canción y nadie la había vuelto a subir. Sienna intentó hablar. Las palabras no salieron ordenadas. Miles, eso no es lo que parece. Grant me mandó ese mensaje y yo solo estaba siguiendo la corriente. No era un plan real, era solo... La miré durante 3 segundos largos. Sienna, para. Ella paró. No te voy a gritar. No voy a hacer una escena. No voy a publicar nada más. Tyler ya publicó lo que publicó y la gente va a pensar lo que va a pensar. Y eso ya no está en manos de ninguno de los dos. Pero quiero que sepas algo. Ella me miró. Sus ojos estaban brillantes. No de arrepentimiento todavía. De miedo. Durante 11 meses fui exactamente quien necesitabas que fuera. Fui el apoyo emocional, el organizador, el que se quedaba despierto. Y lo hice porque quería hacerlo. Nadie me obligó. Pero mientras yo hacía eso, tú me estabas usando como trampolín para llegar a alguien que coordinó contigo cómo humillarme públicamente. Eso no es un error de juicio. Eso es quién eres. Sienna abrió la boca. No terminé. Lo peor no es la foto. No es la apuesta. Lo peor es que apostaste $50 a que yo no tendría el valor de aparecer. Y tenías razón sobre el Miles de hace un año. Ese Miles no habría venido. Ese Miles habría apagado el teléfono, comido en silencio y pasado la semana siguiente convenciéndose de que no importaba. Me detuve un segundo. Pero ese Miles se levantó a las 5 de la mañana durante 365 días seguidos. Así que gracias, Sienna. En serio. Eres parte de la razón por la que estoy parado aquí. Me di la vuelta. El salón estaba en silencio. Caminé hacia la puerta sin apresurarme. Tyler cayó a mi lado. Audrey también.
Los tres salimos juntos, y las puertas de roble se cerraron detrás de nosotros con un sonido suave y limpio. En el pasillo, Tyler exhaló. Amigo. Lo sé. Audrey nos miró a los dos. Luego sonrió. No la sonrisa calculada de quien evalúa el salón. Una sonrisa pequeña y genuina que probablemente rara vez le veía a alguien. Eso sí fue interesante, dijo. Esa noche entendí algo que nadie te enseña en ninguna aula. La gente no te subestima porque seas débil. Te subestima porque tú les das permiso para hacerlo. Cada vez que callé, que acepté las migajas, que organicé los apuntes de alguien que apostaba contra mí en privado, les estaba firmando ese permiso. El cambio no empieza en el espejo. Empieza en el momento en que decides que ya no vas a actuar desde el miedo a decepcionar a personas que nunca tuvieron intención de honrarte. Esa noche gané $800 en una aplicación de apuestas. Pero eso fue lo menos importante de lo que me llevé a casa